Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, se propone la proposición no de ley 99/2022, precisamente relativa a la seguridad ciudadana de las bandas juveniles. Hemos estado trabajando a lo largo de todo el día, todos los grupos, por buscar una proposición, una transaccional, en donde finalmente no ha podido ser. Desde luego, por falta de interés mío no ha sido, porque llevo todo el día escribiendo e intentando recoger hasta en los colores de cada uno de los grupos políticos cada una de sus aportaciones. La violencia ejercida por menores es uno de los mayores retos y fenómenos sociales que se enfrenta nuestra sociedad. Mundialmente hay 600.000 jóvenes que se podrían denominar como pandilleros o pertenecientes a bandas juveniles, y en España existen más de 600 bandas juveniles cuya característica principal es la estructuración, organización, jerarquía y disciplina prácticamente militar. Estos jóvenes están catalogados en edades, decían, entre 14 y 30 años, pero el otro día tuvimos la oportunidad de escuchar a una compareciente en la Comisión de Presidencia, donde ya se hablaba de menores entre 11 y 30 años. Dato importante, entre 11 y 14 años no se les contempla el Código Penal. Las acciones finales de estos grupos acaban en reyertas o riñas tumultuarias, pero podemos actuar mucho antes y evitarlo, evidentemente. Por eso esta proposición no de ley entendemos que es oportuna, idónea y adecuada, porque va dirigido a dos partes, a dos patas. La pata del Gobierno central y luego la pata del Gobierno regional. ¿Por qué en dos? Porque es necesaria la modificación del Código Penal y la propia actuación del Ministerio de Interior. El Código Penal es el último instrumento que debe usarse, pero lo que no debe es evitarse si existe un delito. Por tanto, no tengamos miedo a usar la palabra Código Penal. La Comunidad de Madrid actualmente ya trabaja de manera transversal a través de prácticamente todas las consejerías. La Consejería de Educación, la propia Consejería de Familia, Juventud y Política Social, la Consejería de Presidencia, que es un poco la que la lidera, la propia de Sanidad e incluso la de Medio Ambiente y Vivienda. ¿Qué ocurre? La reforma del Código Penal es necesaria. O sea, lo que no puede ser es que los jóvenes de menores de 14 años sean instrumentalizados por otros mayores para cometer delitos sabiendo que van a quedar impunes. Hay que hacer una modificación del Código Penal necesariamente. Es necesario también un plan de choque que aumente los recursos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en los servicios de información de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional o las UCEs de la Guardia Civil, y en colaboración, por supuesto, con las policías locales y las policías autonómicas que ya existe aquí en la comunidad, como ya se creó en su momento a través de la BESCAN. Por supuesto, es necesaria esa colaboración de la delegación del Gobierno, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con las fuerzas del orden municipal. ¿Pero quién lidera? Pues siempre tiene que liderar esa delegación del Gobierno, pues es el estamento superior, y por eso hacemos estas iniciativas. ¿Por qué la Comunidad de Madrid tiene implicación de esa manera transversal? Porque ya actualmente está realizando políticas de concienciación social a través de instituciones escolares e incluso universitarias. Existen ya cursos monográficos especializados para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se impulsa la creación, incluso desde esta propia proposición no de ley, de un grupo de trabajo en donde existan policías locales pertenecientes a organismos municipales o incluso de la propia comunidad autónoma, con la Policía Nacional o la Guardia Civil, que depende del Ministerio del Interior. Debemos continuar promoviendo los centros educativos que colaboren y se coordinen con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. De hecho, existen planes directores en donde la asistencia de la Policía Nacional es constante en los centros escolares, explicando a los niños cuáles deben ser sus pautas y de dónde tienen que huir. De hecho, durante el primer trimestre del curso se han realizado 5.400 actuaciones, para que lo sepan ustedes. Existe la figura de un agente tutor, que ya
a día de hoy está aplicándose dentro de los propios colegios en la formación de esos chavales. Pero yo añado algo más. Quiero añadir algunas cosas más que creo que pueden abrir la mente para un futuro acuerdo con ustedes, ¿no? Podría ser necesario incluso un registro de absentismo escolar. ¿Por qué? Dentro de los colegios existe ese absentismo. No tiene por qué ser relacionado con estas bandas juveniles, pero puede ya ir marcando indicadores de por dónde van los niños. Y eso forma parte de la prevención que a ustedes tanto les gusta y que nos gusta a todos, no solamente a ustedes, nos gusta a todos. También necesitamos una colaboración con los servicios sanitarios, un registro sanitario, por ejemplo, de agresiones con arma blanca. Imagínense ustedes en los centros de salud, cuando viene alguien con un bolomachete, que a propósito el bolomachete es lo que utilizan estas bandas, que es un machete grande y que desgraciadamente en Amazon se puede comprar de manera gratuita, y eso es lo triste, pues que exista un registro y que eso se traslade a las autoridades de la comunidad autónoma. Por supuesto, una creación de un registro de las viviendas en situación de apropiación indebida. Las ocupaciones son muy típicas de estos medios y de estas pandillas. El subvencionar, a lo mejor, actividades que tengan que ver con la seguridad o darle más competencias a las empresas de seguridad privada, precisamente para evitar las entradas en esas discotecas o esos centros de ocio donde pueden entrar con machetes, ¿no? O crear unidades especializadas de las bandas juveniles, ¿no? En fin, un plan de actuación coordinado e institucional de la Comunidad de Madrid en todo ello. Por consiguiente, yo les digo que lo hemos intentado, veo que no ha sido posible. Quiero agradecer a Vox el apoyo y vamos a aceptar sus alegaciones, y me entristece no haber podido llegar a un acuerdo. Por último, mando el mensaje que ya mandé el otro día. Por favor, paremos la guerra. Paremos la guerra de Ucrania. Señorías, han sido presentadas enmiendas.